El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre, qué bueno es adorarte en este día y agradecerte infinitamente por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí de nuevo. Es una honra y nos enseñabas en estos días acerca de la gracia, acerca del favor inmerecido. Ninguno de los que estamos aquí merece que tú nos hayas perdonado. Merece, Padre amado, que tú hayas entregado a tu único Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y mucho menos que hayas enviado a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros siempre. Ayúdanos a entender esta verdad espiritual tan importante que nos hace tener los pies en la tierra, que nos hace verdaderamente humillarnos delante de ti, porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, es por tu gracia, y la gracia es el favor inmerecido tuyo para con nosotros. Por eso hoy abrimos nuestros labios para reconocer que no somos dignos de ser llamados tus hijos. Estamos aquí para reconocer que ha sido tu misericordia y tu gracia la que nos ha sostenido todo este tiempo. Estamos aquí es por ti. Gloria a tu santo nombre, amado. Haznos como a uno de tus jornaleros. Hemos venido a servirte. No hemos venido a reclamar más herencia. Si en tu corazón está bendecirnos, nosotros sabremos agradecerlo. Pero no es lo que tú puedas darnos lo que nos motiva a estar aquí. Aquí hemos venido por ti, porque queremos conocerte, porque queremos fortalecer nuestra relación contigo, porque queremos tener verdadera comunión contigo, porque queremos que tu luz nos alumbre para nosotros poder hallar en nuestra vida aquellas cosas que no están bien, que necesitan ser cambiadas, actitudes de nuestro corazón que a ti no te agradan. Aquí estamos para menguar cada día más y para que seas tú el que crezcas en medio de nosotros. Estamos aquí para que tú nos enseñes cómo debemos comportarnos en la vida, para que tú nos guíes y nos muestres la manera correcta
de cómo debemos reaccionar frente a las dificultades, cómo debemos reaccionar cuando estamos bajo presión. Reconocemos, Dios amado, que nada somos y nada sabemos. Yo no soy el pastor eres tú. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Dios amado. En tus manos este tiempo, en tus manos cada persona que con lazos de amor tú traes, porque eres tú el que nos reúnes cada mañana desde diferentes partes de Colombia y del mundo, y preparas nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar tu consejo. Estamos listos y preparados, y muy honrados de que estés, mi amado, en medio de nosotros. A ti la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, reciban todos ustedes un abrazo fraterno. Deben saber que los amamos muchísimo y que estamos aquí felices de poder encontrarnos todos los días y de poder sumergirnos juntos en el río del Espíritu Santo a escudriñar las Sagradas Escrituras. Siempre lo he dicho, yo no vengo a enseñar, porque no soy quien para hacerlo. Vengo a aprender también, al igual que ustedes. Yo no soy el pastor. Jehová es el pastor de nuestras vidas. Y a Él, solo a Él, toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y la alabanza. A fin y al cabo, fue Él quien dio la vida por sus ovejas. Y solo a Él hemos venido a adorar y a exaltar en este lugar. Gracias porque Él es el pastor que nos cuida. Gracias damos a Dios porque Él es el pastor que nos sustenta y que también con su vara y su cayado nos infunde aliento. Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, entonces nada nos faltará. De manera que no hay que temer, no hay que estar angustiados, afligidos absolutamente por nada. Porque si es Él quien pastorea nuestra vida, tendremos todo lo que necesitamos. Y lo que no necesitemos, entonces el pastor no nos los va a dar. Porque su amor por nosotros es tan grande que si ve que hay cosas que le pedimos que no nos van a hacer bien, Él dice no. Me encanta cuando dice la palabra que padre le pide a su hijo o que hijo le pide a su padre pan, y en vez de pan le da una piedra. Esto me encantó porque es como si el Padre estuviera viendo que eso que estamos pidiendo no es pan, sino una piedra. Y Él dice, no, es una piedra. Y tú dices, no, dame ese pan. Hijo, no es un pan, es una piedra. Parece un pan, pero... Ay, yo quiero ese pescado. No es un pescado. A ti te parece que es un pescado, pero no es una serpiente. Por eso es importante confiar en Él, porque Él sabe lo que nos conviene. Hay cosas que nosotros queremos, pero el que sabe lo que nos conviene es Él. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo amanecieron? Un abrazo fraterno. Levante esa manito, dele me gusta ahí donde está me gusta. Y si está contento y feliz, ¿qué le parece si compartimos con los otros hermanos? Siempre que nos colocamos aquí en este lugar, pensamos en aquellas personas que están, como cuando Jesús salió a predicar, dice que habían personas que eran como ovejas que no tenían pastor. Y Él sintió compasión de ellas, y hay mucha gente que no tiene pastor.
personas que están ahí tal vez necesitando una palabra de aliento, alguien que les diga, hey, sigue adelante. Y Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Qué les parece si hoy también invitamos a esas ovejitas que están por ahí, que el Señor quiere alcanzar, para que también vengan ellos a disfrutar de este exquisito manjar? Y ahora sí estamos listos, Señor. Tú prometiste que tenías para nosotros un pan nuestro de cada día, y venimos por ese pan. Tenemos hambre y tenemos sed de ti. Amado Dios, que tu palabra sea revelada. Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Eres el que nos enseñas, eres el que nos guías a toda verdad. Que hoy podamos conocer esta verdad y que esta verdad nos haga libre. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Declaro: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Hoy, mis amados, el tema que vamos a estar compartiendo es Dios de milagros. Dios de milagros. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 7, dice la palabra. Nehemías capítulo 8, verso 7, dice la palabra: y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Yamin, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, todos estos los hemos estudiado. Y hoy llegamos al último. Pelaía, o Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mientras el escriba Esdras comparte la palabra de Dios al pueblo de Israel, sabiamente se rodea de un grupo de levitas quienes le ayudan a la gente a comprender el mensaje. Lo que estos levitas le hicieron entender es lo que el Señor, mediante el significado de sus nombres, quiere que usted y yo comprendamos también al escudriñar las Escrituras. Hoy el nombre que vamos a estar estudiando es Pelaía, que en el original hebreo significa Jehová ha realizado un milagro. Pelaía, Jehová ha realizado un milagro. Y este nombre quedó registrado aquí para que usted y yo nunca olvidemos que Dios es un Dios de milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención sobrenatural de Dios. Los milagros generalmente ocurren cuando el hombre ya no puede hacer nada, para que la gloria sea solo para Él. Dios, quien abrió el mar Rojo para que su pueblo pasara, y en el desierto hizo llover maná del cielo, hizo que los muros de Jericó cayeran, cerró bocas de leones. ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? Dios no permitió que los leones acabaran con su vida, ni de los amigos de Daniel que fueran consumidos por el fuego. Ese es Dios. Él sanó a los enfermos, Él resucitó a los muertos, y calmó las tormentas, multiplicó los panes y los peces. Ese Dios todavía hace milagros hoy. Sin embargo, algunos cristianos dudan de que Dios quiera obrar un milagro para ellos hoy. Creen que hubo milagros cuando Jesús caminó sobre la tierra, pero creen que el tiempo de los milagros se ha terminado, y hablan de cómo todo será perfecto un día en el futuro. Pero Dios quiere que sepamos que Él todavía es el Dios de los milagros hoy.
Marta, la hermana de Lázaro, era como uno de sus cristianos. Se preguntó si Jesús podría hacer un milagro cuando su hermano había muerto. Para cuando Jesús llegó a la escena, Lázaro ya había estado muerto durante 4 días. Entonces ella pensó que Jesús había llegado 4 días tardes. Por eso ella dijo, Juan capítulo 11, verso 21, ella dijo, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, la culpa es tuya. Si hubieses estado acá. Y aun cuando Jesús dijo que Lázaro resucitaría, ella dijo, Juan 11, 24, ella dijo, Juan 11, 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora no. Ahora no, tú no tienes poder para hacer milagros ahora. Marta creyó que Jesús podía hacer milagros en el pasado y que haría lo mismo en el futuro, pero ella no creía que Él pudiera darle un milagro en el momento en el que ella lo necesitaba. Marta fue alguien que vivió deseando que el pasado pudiera cambiarse y creyendo que el futuro sería mejor. Pero ella no creía que el gran poder de Dios estaba allí para satisfacer su necesidad presente. Hoy Dios se encuentra en medio de tu necesidad. ¿Lo puedes creer? ¿Qué milagro necesitas de Él? Cree que el Señor sigue haciendo milagros hoy. Cree que verás la gloria de Dios. Para el que cree todo es posible. Cree y verás tu milagro. El libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 22 al 24, enseña, Marcos 11, 22 al 24, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Verso 23, de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe abre la puerta de los milagros. Si estudias la Biblia y la historia, encontrarás que cada vez que Dios se mueve en la tierra y hace un milagro, es porque alguien creyó. La fe puede mover montañas. Dios ha configurado el universo en una jerarquía de leyes. Y la ley de la fe es más grande que la ley de la naturaleza. Pensemos en la ley de la gravedad. Si usted tira ¿en dónde? En montería, un objeto pesado para arriba, ese objeto pesado va a venir hacia abajo porque hay una ley.
Si tira ese mismo objeto en Argentina, ese objeto pesado se viene abajo porque hay una ley. La fe es una ley mucho más grande y mucho más poderosa que todas las leyes de la naturaleza. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay o que Él existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay algo interesante aquí, o sea, no es solo decir con mis labios creo en Dios, sino tener la certeza de que Él tiene el poder para hacer lo que yo no puedo. Ahí es donde vienen los milagros. Porque cuando se usa la fe, la ley de la fe entra en práctica y la ley de la fe puede en realidad hacer más que las leyes de la física. Dios sigue haciendo milagros hoy. Por supuesto que lo hace. Cada vez que ejercitas tu fe, Dios hace milagros. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es la montaña que necesita ser movida en tu vida? No sé si es una montaña de deudas. No sé si es una montaña emocional. Algo que te hace sentir vacío. Que te ha robado la paz, el gozo. ¿Cuál es tu montaña? Tal vez es una enfermedad. ¿Alguna crisis? Una montaña es algo que a uno le ha quedado grande. ¿Cuál es la cosa que has creído que nunca cambiará? Esa es tu montaña. Pero, otra pregunta. ¿Cómo sabes que no cambiará? ¿Cómo? Tal vez Dios quiere que tu fe sustituya la ley de la naturaleza. La naturaleza dice que el mar no se abre. Pero Dios está por encima de las leyes naturales y sí, tengo que abrir el mar para que mi pueblo pase, yo lo voy a hacer. Josué, cruza este Jordán, pero es que es un río impetuoso. No importa. Da el paso. Apenas da el paso, yo voy a hacer que las aguas se detengan. Yo puedo cambiar. Hay tormentas, sí. Yo puedo hacer que esas tormentas se enmudezcan. Tengo el poder para hacerlo. ¿Por qué te angustias? Él lo ha hecho en el pasado. Y Él lo está haciendo hoy en todo el mundo. Dios está interesado en mover montañas. No dudes o subestimes lo que Él quiere hacer en tu vida. Jeremías capítulo 32, verso 27 enseña. Jeremías 32, 27. Dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y se pregunta, una pregunta que nadie podrá responder de manera negativa. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo? Aquel que tiene un problema y necesita que Dios intervenga en su vida, responde esta pregunta. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Cuál es tu problema?
Si estás creyendo que es imposible, el problema no es de Dios, está en ti. Porque Él lo deja claro, no hay nada imposible para mí. Normalmente cuando nos enfrentamos a situaciones de las cuales no sabemos cómo salir, muchas veces nos sentimos incapaces y limitadas nuestras fuerzas para dar pasos de fe, y nos angustiamos porque se nos olvida que para el Dios en el que hemos creído, nada hay imposible. Nada hay imposible. Pero pastor, ¿usted cómo me va a decir eso si el médico ya dijo que se iba a morir? Para el Dios que conozco, nada es imposible. Se nos olvida que no se trata de nuestro esfuerzo. Tal vez es imposible para nosotros, pero para Él no. Pensamos que se trata de nuestro esmero o de nuestra disposición, pero es más bien la obra poderosa de nuestro Dios manifestada en momentos de nuestra limitación. Y siempre me pregunté, Señor, ¿por qué cuando las hermanas de Lázaro te llamaron para que vinieras, no viniste rápidamente? Y la respuesta del Señor es, porque seguramente si Jesús hubiese venido inmediatamente cuando lo llamaron, ¿qué cree que hubiera dicho Marta y María? No, es que nosotros oramos. Nosotros pedimos que Jesús viniera y por eso fue que el milagro ocurrió. Porque a veces queremos tomarnos los créditos, es que fue mi oración, es que fue mi ayuno, y yo soy el que hago que los milagros. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué la respuesta no viene? ¿Sabes por qué no voy a correr a hacer lo que tú dices? No voy porque al final terminas creyendo que fuiste tú. Entonces, está enfermo, se complicó la cosa, se murió un día, 2, 3, 4 días, ya huele mal. ¿Y por qué vienes ahora? Porque lo que voy a hacer ahora, la gloria de lo que voy a hacer ahora, va a ser solo para mí. Tú no vas a decir que tuviste nada que ver. Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto volvió a la vida. ¿No les he dicho que verán la gloria de Dios? No es tu gloria, no es tu intervención, no es lo que tú haces. Es mi gloria, dice el Señor. Eso es un milagro. Cuando al final tú y yo decimos, ¿cómo sucedió esto? Solo Dios pudo haberlo hecho. El problema es que muchas veces queremos la gloria para nosotros. Es que cuando yo oro, los milagros ocurren. Es que cuando yo oro, la gente llora. ¿Y Dios qué hace? Es que yo tengo fe. No es tu fe. No es la fe del que ora. No es tu oración. Es el Dios de los milagros. Y la gloria solo es para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso el milagro se demora en ocurrir. Entonces el ser humano, si está enfermo, y pienso en este instante en la mujer que tenía flujo de sangre, 12 años con un problema de flujo de sangre. Y dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y antes le iba peor, hasta que le fue bien peor, hasta que ella se convenció de que en sus fuerzas no podía hacer nada. Entonces Dios dijo, ahora sí voy a actuar. Y tal vez tú haces cosas, ¿no? Intentando de que las cosas cambien, de que las cosas sean mejor, y no puedes, y al final te va a tocar reconocer de que necesitas una intervención divina. Así ocurren los milagros. Veíamos en estos días a Josafat, dijo, yo no puedo, tengo miedo, ayúdame tú.
Porque el ser humano puede. Entonces esta mujer iba a un médico, no le funcionaba, iba a otro. Yo no sé si fue a brujos, yo no sé a dónde fue. Pero la gente hace humanamente lo posible y cuando se dan cuenta que no pueden, entonces recurren a Dios y Dios te dice, yo sí puedo. Nada hay imposible para mí. Con Jeremías muchas veces nos podemos, o como Jeremías muchas veces nos podemos ver privados de explicación a cosas que estamos viviendo en lo personal, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, matrimonial, etc. Pero el saber que nuestro Dios todo lo puede, nos debería llevar a no dudar jamás. Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y muchas veces con nuestros labios decimos, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, pero que tú me puedas dar para pagar el arriendo, yo no creo que tú seas capaz de tanto. Entonces lo que nuestra boca dice no va en consonancia con lo que realmente creemos. Y por eso muchas veces los milagros no ocurren. Pastor, ore por mi hijo, que él es un rebelde. No, lo que usted cree no es que Dios puede cambiar a su hijo, lo que usted cree es que su hijo es un rebelde. Y por eso no cambia. Sí, él anda en malos pasos, pero yo creo que tú puedes cambiarlo, es tu siervo. Y lo veo sirviéndote, y lo veo predicando, y eso es lo que creo, aunque las circunstancias me estén mostrando otra cosa. Ay, pero cada día me estoy sintiendo peor, pero creo que tú llevaste las enfermedades y me has sanado. Amén. Muchas veces, Dios no hace milagros no porque no pueda, sino porque no creemos que Él sea capaz de hacerlos. Mateo 5:38 me voy a permitir compartir con ustedes la nueva versión internacional, Mateo 13:58. Dice, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. No era por Jesús, era por la incredulidad de ellos. No es que Dios no pueda hacer un milagro, es que no crees que Dios puede hacerlo. Es sencillo. Podrás decir, no veo muchos milagros en mi vida. ¿Cómo contestarías esta pregunta? ¿Estás viendo con los ojos del temor tu crisis, tu situación difícil? ¿Estás viendo con los ojos de la duda? ¿Estás viendo con los ojos de la incredulidad? ¿O estás viendo ese gigante con los ojos de la fe? Si ves el gigante, que es ese problema que te ha quedado grande, con los ojos de la lógica, lo vas a ver demasiado grande y te vas a sentir como una langosta. Nosotros a nuestro parecer éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Pero si lo ves a ese gigante a través de los ojos de la fe, entonces lo vas a mirar con un espíritu superior como el de Josué y Caleb y dirás, Dios nos entregará la victoria. Y así sucedió. El pueblo de Israel frente a Goliat veían al gigante con los ojos de la lógica y por eso temblaban cada vez que Goliat hablaba. Pero llegó el joven David, tal vez inexperto en la guerra, y miró a Goliat con los ojos de la fe y dijo, Él te entregará, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. La obra la va a hacer Él. Y Goliat cayó. La fe abre la puerta a los milagros. Pero algo que también debemos saber con respecto a los milagros es que los milagros siempre vienen de fuentes inesperadas. ¿Sí? Elías está en el arroyo y el que viene a alimentarlo es un cuervo. Yo no sé si ves venir a un cuervo. ¿Qué te produce un cuervo que come carroña? Produce repugnancia. Y hay personas que puede que te produzcan repugnancia, que no te caigan bien, que no te parezcan dignos, pero Dios los usa para alimentarte. Dios usa los cuervos. Isaías 55:8 dice la palabra. Tal vez hay una bendición que viene para ti, la trae un cuervo y tú no la recibes porque ese cuervo está sucio. Isaías 55:8 dice la palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La mayoría
de nosotros tenemos necesidades en nuestra vida que deseamos se cumplan. Y muchos de nosotros tratamos de averiguar cómo conseguir que se cumplan. Puedes estar diciendo, quizá Dios podría hacerlo de esta manera o de la otra. Porque a veces hay tanto orgullo en el corazón que intentamos decirle a Dios cómo Él debe hacer las cosas y cómo debe obrar. O tal vez cómo podría ayudar de acuerdo con esto. O tal vez podría dar una sugerencia aquí, allá. ¿Sabe que si haces estas cosas, tú estás tratando de manipular a Dios? Y así no funciona. Hay una línea muy delgada entre lo que es fe y lo que es obstinación. ¿Cómo saberlo? Pues necesitas meterte mucho con Dios y que el Señor te dé la sensibilidad espiritual para saber cuándo tu fe se convirtió ya en una obstinación. Es que a mí me gusta esa persona y tú me la tienes que dar, y le tuerces el brazo a Dios. Y hay un texto que me impresionó mucho que dice que Él callará de amor. Es decir, lo presionas tanto con lo que quieres, con lo que anhelas, que el Señor dice, ok, es lo que quieres, hazlo. Yo no digo nada. Jesús en el huerto de Getsemaní nos da un ejemplo muy interesante de lo que es obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el Padre al final le terminó llevando a la cruz del Calvario, pero si Él oró, Él intercedió, le pidió a sus discípulos que oraran con Él. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le pagó el Padre si Él hizo una bonita oración? Escucha, también no es un milagro. Cuando Dios dice no, también es una respuesta. Cuando Dios dice todavía no es el tiempo, también es una respuesta. El problema es que tú quieres que Dios diga sí a todo lo que tú pides. Y eso no es fe. Eso puede ser manipulación, ¿sabes? Esto es lo que yo quiero y me lo das. No, Señor, lo que tú quieras. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. Hay cosas que tú y yo queremos, pero el único que sabe lo que realmente nos conviene es Dios. Entonces deja que Dios sea Dios. La fuente de un milagro no será donde tú crees que va a venir, porque los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Siempre es inesperado. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el padre de una gran nación. Abraham tenía para entonces 75 años y ya habían pasado 25 años. Abraham ahora tenía casi 100 años y le costó un poco creer la promesa de Dios. Su esposa Sara, dice la Biblia, que era estéril y adicionalmente a eso había dejado de menstruar y también estaba entrada en años. ¿Pero por qué no le diste el hijo cuando tenía 75 y esperaste que tuviera 100? Porque la gloria hubiese sido de Abraham y Sara. Les di el hijo en el momento en que ellos reconocieron que en sus fuerzas ya no podían hacer nada, para que me dieran la gloria a mí, solo a mí. Es que esto que tengo fue porque yo oré. Tal como yo se lo pedí al Señor, el Señor lo hizo. Así que tomó cartas en el asunto, Abraham, y como el milagro no llegaba, tuvo relaciones sexuales con su sierva Agar, que no era su esposa, y tuvieron un hijo llamado Ismael. Pero Dios le dijo, no, ese no es el hijo que te prometí. Abraham estaba intentando hacer las cosas en su fuerza, hacer las cosas a su manera. Si Dios me prometió algo y no ha llegado, yo lo busco como sea. Eso tiene que ser de Dios. Al fin y al cabo, Dios me prometió un hijo. No importa con cualquier mujer, pero Él me prometió un hijo. Ese es el plan que siguió
Abraham. Y es posible que tú sigas tu plan. Pero dice Dios, ese no es mi plan. Ese no es mi plan. Pero es lo que yo quiero. Y Dios te dice, no es lo que te conviene. Mi plan es que voy a usar a tu esposa Sara. Señor, pero es que es vieja. Voy a usar a tu esposa Sara. Señor, pero es que ha dejado de menstruar, ya no puede tener hijo. Te callas, Abraham. ¿Quién es Dios aquí? ¿Tú o yo? Bueno, Señor, no digo más nada. Voy a usar a tu esposa. ¿Me dejas hablar? Bueno, Señor. Te callas. Voy a usar a tu esposa Sara y hacer un milagro mucho más grande. Voy a hacer que ella, con todo lo imposibilitada que estaba, sea capaz de tener hijos en su vejez. Imagínese uno teniendo a los 100 años un hijo. La forma en que quieres satisfacer la necesidad en tu vida no es la forma en que Dios quiere satisfacer la necesidad en tu vida. El camino de Dios es siempre mejor. Si pudieras entender a Dios, serías Dios. Pero no lo eres. Si me permites, quiero darte un pequeño calmante para el estrés. Repite esto 10 veces conmigo. 1. Dios es Dios y yo no. 2. Dios es Dios y yo no. 3. Dios es Dios y yo no. 10. Dios es Dios y yo no. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. La fuente de un milagro llega de forma inesperada. Pero no debes preocuparte. No temas. No trates de entenderlo. Confía en Dios y di, no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo hará. Si Dios te dice que lo hagas, aunque no tenga sentido, lo haces. Abraham camina hacia el mar. ¡Señor! Nos vamos a morir todos. Esto es un suicidio lo que tú estás haciendo. Avanza. ¿Y qué tal que no funcionen las cosas? Avanza. Porque si Él te dijo que avanzaras, entonces Él se encargará de abrir el mar o el río para que tú pases. Incluso si ir en esa dirección o en ese lugar, o hablar con esa persona, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Simplemente obedeces a Dios y haces lo que te dice que hagas. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Amén. Abraham no salió de la tierra y de la parentela porque sabía dónde iba a ir. Dice que fue a una tierra que no sabía dónde era, sin saber a dónde iba. Eso es fe. Luego me sacrificas a tu hijo. Eso es fe. Y en la obediencia estaba el milagro. ¿Recuerdan ustedes estos 10 leprosos? Se acercan a Jesús porque Jesús hacía milagros, y entonces cuando llegan a donde está Jesús, Jesús los ve de lejos y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús no les dijo, sé sano ahora en el nombre de Jesús, reprendo el demonio inmundo de enfermedad de su cuerpo. Jesús solo les dijo, vayan y preséntense. No era lo que ellos esperaban, pero estos leprosos fueron sensibles y sabían que en la obediencia estaba el milagro. Y mientras iban, el milagro ocurrió. ¿Cuántas veces Dios está diciendo? Tú estás esperando que Dios te diga, es que voy a hacer un milagro mañana. No, tal vez Dios te está diciendo, cambia esto. Arrepiéntete de lo otro, y a ti te parece que eso no es un milagro. Aunque a muchos les cuesta creer en los milagros, Dios lo sigue haciendo.
Lo que sucede es que muchas veces no estamos con la disposición de verlos. Es necesario tener nuestro corazón abierto a sus maravillas para poder observarlas y disfrutarlas. Porque no es que Dios no haga milagros hoy. Lo que pasa es que la gente solo reconoce como un milagro que un ciego recobre la vista o que un paralítico empiece a caminar. Pero hay milagros que por la sencillez de los mismos no los reconocemos como tales. Ver la gran creación, que es su obra, por ejemplo, es un milagro. La manera como todo sigue andando, aunque no veamos su mano en ello, es un milagro. Cada ser humano es un milagro. Cada niño es un milagro. Cada anciano es un milagro. Cada lugar es una bendición. Y todos somos milagros de Dios en diversas medidas. ¿Acaso cuando tú te sientas a la mesa y ves un plato de comida, un desayuno, eso no es un milagro? Cuando hay tanta gente, en estos días veía un informe que hicieron en las noticias, ahí en la pista de Maicao, una cantidad de migrantes, en una pobreza absoluta esa gente, y un señor vendiendo pan con tinto, y eso era lo que los hijos comían, una señora con 6 hijos u 8, no sé. Eso es solo lo que ellos comen al día porque no hay más. Y la periodista le pregunta, mire, y cuando llega la noche y no tiene usted para darle comida, ¿usted qué hace? Yo les digo que no hay para comer nada. Y ellos entienden y se acuestan así. Wow. Y cuánta gente anda quejándose porque abren la nevera y ya estoy aburrido, yo no sé qué hacer hoy. Si mariscos o pescado, yo ya estoy preocupado porque no sé si hago gallina en salsa o me como un bocachico. Yo, Señor, ¿por qué esta carga pones en mi corazón? Hey. Tal vez tienes tu vista, ¿verdad? Y puedes ver. Pregúntale al ciego cuánto anhelaría poder ver lo que tú ves. Eso es un milagro. Puedes oír. Una señora me decía, ay pastor, yo no sé dónde estaba Dios, Él permitió que me accidentara. ¿Dónde está su Dios? Y le dije, da gracias por ese accidente, porque si no hubiese sido por su intervención, tú hubieras muerto en ese accidente. Es que si Dios existe, ¿por qué me enfermo? No, si Dios existe, estás vivo, si no, ya tú hubieras muerto. Te llegan recursos a tus manos. Ese es Dios. El sol alumbra sobre tu vida, ese es Dios. Las personas con COVID, pregúntele, ¿cuánto les dificultaba poder respirar? Usted respira gratis. ¿Cómo no dar gracias a Dios? No es que Dios ya no haga milagros. Es que la gente ya no reconoce los milagros que Él a diario hace. Son tantos los milagros que no podríamos enumerarlos. Eso fue lo que reconoció David. Por eso escribió el siguiente salmo, Salmo 45. Salmo 45. ¿Qué va a ser un milagro tener mis papás con vida? ¿Qué va a ser un milagro que mis hijos estén con vida? Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti.
aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Son tantas cosas las que Dios hace. No hay nadie como tú. Juntamente con mi familia, nosotros fuimos afectados por el COVID. Y ni siquiera ustedes se dieron cuenta. Y con COVID y todo, jamás dejamos de predicar. Y aquí estamos. Yo creo que eso es un milagro, ¿verdad? No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Todo es un milagro. La mayoría tiene en cuenta los milagros de Dios solo cuando suceden cosas asombrosas. La sanación de un enfermo grave, la recuperación total de un adicto o de una persona con problemas psicológicos graves. Pero hay pequeñas cosas cada día que damos por sentadas, que podemos ver como milagros también. Tus hijos son la herencia de Dios, es un milagro. El tener un techo donde refugiarte es un milagro, eres tan afortunado. El poder entender la palabra de Dios, el poder escucharle a Él, es un milagro. El tener la oración para poder tener una relación con Él, es un milagro. Todo es un milagro. La lluvia que cae es un milagro cuando hay países donde no llueve, es un milagro. Colombia me encanta porque cuando tú vas viajando por las carreteras, uno ve la venta de frutas y plátano y yuca. ¡Hay comida! En otros países no hay nada que comer, es un milagro. Nadamos en los milagros todos los días. Cada vez que me levanto y me miro al espejo, Señor, gracias por el milagro de la vida. Me pude haber quedado dormido allí y nunca haberme levantado, pero tú permitiste que me levantara. ¿Será que hay algo por lo cual agradecer a Dios? El poder de la oración nos permite ver los milagros de Dios. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, estamos viendo milagros. El poder de la oración no está en quienes la hacemos, sino en ese maravilloso Dios que nos ama y que sigue haciendo milagros a diario. Así que disponte a verlos. Un día les cuento, no tenía yo sino como 30,000 pesos. No tenía un peso y al gastar esos 30,000 pesos quedábamos sin nada. Pero tampoco teníamos gasolina para el carro y tocó echarle gasolina al carro y se acabaron los 30,000 pesos. Al instante, alguien escribió: pastor, regáleme su número de cuenta. Y yo dije: amén. El tema es que era un domingo, a las 7 de la mañana, uno dice. Y el ratico llega a mi cuenta 80,000 pesos. Y es posible que esa persona esté escuchando, pero cuando yo recibo esos 80,000 pesos, empecé a llorar. No paraba de llorar. ¿Y sabe por qué lloraba? No porque era poquito lo que habían consignado. Lloraba porque cuando tal vez tenía dinero, esos 80,000 pesos no eran tan importantes. Yo decía: gracias. Y me hizo entender el Señor que cada cosa que llega a mi vida, sea mucho o sea poco, es Él el que lo da. Perdemos la gratitud porque pensamos que lo que llega a nuestras manos es porque trabajamos. No, dale gracias a Dios.
Primera de Juan 5:14. Dice la palabra. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a la voluntad de Él. Es que esto es lo que yo quiero. No, eso no es conforme a mi voluntad, entonces por eso no te lo doy. Cuando no tenemos la disposición de ver lo hermoso de la vida, solo veremos lo feo y lo desagradable siempre, y estaremos amargados. Si tenemos la disposición de apreciar lo maravilloso de nuestra existencia, lo veremos y podremos comprobar que Dios sigue haciendo milagros. Los casos en los que se salvan vidas en los lugares o accidentes menos probables son muestras de sus milagros. Pero la llegada de agua a lugares remotos donde tienen que caminar a diario por horas para obtener el poquito de agua, también lo es. Usted se levanta y abre la llave, tiene agua, y usted nunca le da gracias a Dios porque tiene agua. O cuando le ha dado gracias a Dios porque tiene crema dental para cepillarse, o porque tiene plan de datos para poder mirar el programa. No, eso no es un milagro. Son milagros. Son milagros que podemos participar en lograr. Cada uno debe tener la disposición no solo de ver los milagros, sino de poner su grano de arena para colaborar en obras que Dios quiere hacer. Porque a veces Dios nos quiere usar a nosotros para hacer obras. Granos de arena en oración, granos de arena en ayuda a instituciones, a personas, granos de arena en ayuda a ministerios para que la palabra se siga compartiendo. Es una manera también de ver a Dios obrando cuando me dejo usar por Él para bendecir a alguien. No, Dios, hazlo. Yo no sé por qué no haces algo por la gente del mundo. Y Dios dice, yo quiero hacerlo, pero tú no te dejas. No te dejas usar para bendecir a otros. No olvidemos que nuestros granos de arena pueden llegar a ser montañas que Dios moverá, sí. Así veremos los milagros que Dios sigue haciendo. Ahora, mucha gente desea que Dios haga milagros para sencillamente probarse a sí mismo ante ellos. ¿Cuánta fe tienen? Para alardear. Si Dios hiciera un milagro, una señal o un prodigio, entonces yo creería, dicen. Esta idea, sin embargo, está en contradicción con las Escrituras. Cuando Dios realizó poderosos y asombrosos milagros para los israelitas, pregunto, alguien que me responda, ¿lograron estos milagros que ellos obedecieran a Dios? Dios les daba maná, les daba codornices, sacaba agua de la roca. ¿Eso hizo que ellos creyeran en Dios? ¿Los milagros? No. Los israelitas constantemente desobedecieron y se rebelaron contra Dios, aun cuando presenciaron todos esos milagros. Pasaron el mar, vieron a Dios obrando, la nube de la gloria de Dios estaba con ellos, el fuego estaba con ellos, pero ellos no obedecían. La misma gente que vio a Dios abrir las aguas del Mar Rojo, dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlos a conquistar a los habitantes de la tierra prometida. Y muchos tuvieron que morir en el desierto. Lea la parábola en Lucas capítulo 16 del 19 al 31. En ella un hombre en el infierno le pide a Abraham enviar a Lázaro de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Abraham le dijo al hombre lo siguiente, Lucas capítulo 16 verso 31. Lucas 16, 31. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esto es un milagro de resurrección.
Tal vez si Dios hace un milagro de resurrección, todos en mi casa vamos a alabar a Dios y vamos a entregarnos a Dios. No. Ni si Dios levanta 50 paralíticos. Ni si Dios devuelve la vista a los ciegos y tú lo ves y hay incredulidad en tu corazón, Dios podrá hacer todos los milagros que quiera. Jesús realizó incontables milagros. Las multitudes le seguían, pero porque querían que Él multiplicara los panes y los peces. ¿Y dónde estaban esos que recibieron panes y peces? Se alimentaron, pero a la hora de la verdad dijeron, crucifíquenlo. Porque ese pan y esos peces que me dio fueron muy poquitos, quiero más, crucifíquenlo. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no creyó en Él. Si en la actualidad Dios realizara milagros como los que hizo en el pasado, ocurriría el mismo resultado. Alguna vez alguien me dijo, no, yo estaba orando y sentí que la presencia del Señor vino, una luz penetró a mi habitación y me puso la mano encima. Yo dije, yo nunca he experimentado eso. Pero si yo el día que Dios me dé la experiencia de que Él me haya tocado así, yo haya visto la luz, mire, mi vida no podrá ser la misma. Al cabo de un rato esa persona en los mismos chismes y en el mismo cuento, ni se te aparece Dios en una zarza. La gente quedaría asombrada. Y creería en Dios por un corto tiempo al ver el milagro. No, Dios me sanó de tal cosa. Y al cabo de un tiempo, los ves tú en la parranda ahí, los muestran en el Facebook en la parranda. ¡Aleluya, Señor! Celebran. No hay un cambio, no hay una entrega, no hay una consagración. Entonces, ¿por qué corres detrás de los milagros solamente? Es que yo soy de fe porque Dios me ha hecho milagros. ¿No ve la casa que me regaló, pastor? Nunca te olvides que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Si el sol te calienta, no significa que estés bien. Y el hecho que prosperes no significa que estás bien. La fe sería superficial y desaparecería al momento en que algo inesperado o aterrador ocurriera de nuevo. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Han sido suficientes esos milagros para que tú te consagres a Dios y no dudes de Él? No. Hoy quieres una cosa, mañana otra, y luego Dios te da eso y quieres otra. Pero nunca te rindes a Él. De manera que una fe, escuche lo que voy a decir, basada en los milagros no es una fe duradera. No. Juan capítulo 20, verso 29 dice la palabra. Juan 20, 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La gente quiere ver para creer. Dios realizó milagros más grandes. O realizó el milagro más grande de todos los tiempos. ¿Sabe cuál es ese milagro? Venir al mundo en forma humana de Jesucristo, para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Eso no es un milagro? No, un milagro es que yo pague a los cobradiarios, a los que les debo plata. Eso sí es un milagro. Pero que Jesús haya muerto por mí en la cruz, ¿qué va a ser milagro eso? Romanos 5:8 dice, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El saber que Cristo murió por tus pecados ¿no es suficiente para que creas en Él?
¿O será que vas a creer en Él porque sane a ese familiar que tienes enfermo? ¿O será que vas a creer en Él porque te dé un empleo que necesitas? Él murió en la cruz para que pudiéramos ser salvos. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que la salvación y la vida eterna no es un milagro? Dios aún realiza muchos de ellos, simplemente pasan inadvertidos o se niegan. El hecho, por ejemplo, de que usted y yo estemos siendo instruidos por Dios a través de su palabra, ahora es un milagro. Hay gente que estas cosas ya partieron de este mundo y no las pueden escuchar. Otros las escuchan y no las logran entender. Si tú puedes entender esto, si tú puedes tener la revelación de estas cosas, entonces el Espíritu Santo está hablando a tu vida, está haciendo la obra. Eso es un milagro. El estar vivos es un milagro. Hay gente amargada, renegando todo el tiempo, precisamente porque no alcanzan a darse cuenta de lo bondadoso que ha sido Dios. El estar sanos, el haber podido superar inconvenientes es un milagro. ¿Acaso esos no son milagros también? Le va a escandalizar lo que voy a decir. Pero no necesitamos más milagros. Lo que necesitamos es creer en el milagro de la salvación a través de la fe en Jesucristo. El propósito de los milagros era el autentificar a aquel que realizaba esos milagros. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Declara: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, aprobado con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lo mismo se dice de los apóstoles. Lo mismo se dice de los apóstoles. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hablando del Evangelio, Hebreos 2:4 proclama. Hebreos 2:4 proclama: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. Era para testificar. Mire, aquí están los milagros para que me crean. Y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. A ver si sí me creen. Como que, muéstrame ahí si tú eres Dios, haz una señal. Y te creo. Nosotros tenemos ahora la verdad de Jesús registrada en la Escritura. Tenemos también los escritos de los apóstoles impresos en la Escritura. Jesús y sus apóstoles, como está escrito en la Biblia, son la piedra angular y el fundamento de nuestra fe. Efesios 2:20. No los milagros, sino Jesús y su palabra. Efesios 2:20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No los milagros que Jesucristo hace, sino Jesucristo mismo. En ese sentido, los milagros ya no son necesarios para creer, porque el mensaje de Jesucristo y sus apóstoles ya ha sido certificado detalladamente, registrado en las Escrituras. Por supuesto que Dios hace milagros y anhela hacerlos, pero son añadiduras. Nuestra fe no debe depender de si Dios hace o no hace algo, porque hay personas, repito, que creen si Dios hace, si Dios no hace nada, no creen. Él no necesita hacer cosas para que tú creas. Él es Dios. Al mismo tiempo, no debemos necesariamente esperar hoy que ocurran milagros como los registrados en la Biblia para poder creer que Dios existe. No, si yo veo que Dios abre el mar Caribe, por ejemplo, y yo puedo pasar a Panamá a pie, entonces yo creo. Mientras tanto, no. La obra de la cruz nos debería bastar para creer en Él, porque el fundamento de nuestra fe
No son las obras que Dios hizo, es Él mismo. Termino con esto. Dios, un milagro no necesita hacer para que en Él podamos creer. Si tu fe está fundamentada en lo que Dios puede hacer, tu fe no es una fe firme, no es una fe sólida. Y es por eso que muchas veces crees, otras tantas no. Pero hoy es el día de tu milagro. Y cuando digo tu milagro no me refiero a eso que estás necesitando. El milagro más grande es que puedas entender esta verdad y que puedas reconocer que Jesús ya murió por ti en la cruz del Calvario y te dio salvación y vida eterna. Ese es el milagro más precioso. El que Dios Padre haya entregado a su único Hijo Jesucristo para ocupar nuestro lugar en la cruz, para darnos salvación eterna, es un milagro que no tiene precio. Y lo demás que es, Dios dice, añadiduras. Lo principal es el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios lo va a hacer. Esos milagros van a ocurrir. Pero si no ocurren, seguiré amando a Dios. Seguiré adorándole con todo mi corazón. Porque sabes una cosa, Señor, el milagro más grande que he podido recibir es haber sido rescatado por ti. Tú derramaste tu sangre preciosa por mis pecados sin merecerlo. Si esto no es suficiente, ni si tú no regalas y haces cualquier tipo de milagro, va a ser suficiente. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios de los milagros y que haces milagros hoy. Y a diario los vemos. Cuando nos das la vida, podemos caminar, abrazar. Tenemos una familia. Podemos entender tu palabra. Gracias porque a pesar de los errores y las equivocaciones, no permitiste que nos quedáramos postrados y seguimos avanzando gracias a tu amor. Gracias, amado. Gracias por hacernos entender que nuestra fe no debe estar cimentada en las cosas que tú puedes hacer. Eso que tú haces, que es un milagro, es sencillamente un regalo que tú nos das y que tú puedes hacer. Yo no quiero ser un cazador de milagros. Yo no quiero ser un cazador de recompensa. Quiero ser un discípulo tuyo. Tú le dijiste a la multitud que se reunía a buscar milagros. Le dijiste, el que quiera ser mi discípulo. Sí, muy lindas las multitudes. Y espectaculares los milagros. Pero yo quiero tener discípulos, quiero que seas mi discípulo. ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde vas, Señor? Te voy a mostrar a un lugar llamado el Monte de la Calavera. ¿Qué vas a hacer ahí, Señor? Voy a morir por los pecados. Entonces, si quieres ser mi discípulo, tienes que ir a la cruz juntamente conmigo y decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso también es un milagro. El haber crucificado la vieja naturaleza, el ser una nueva persona, el haber nacido de nuevo, el tener a tu Espíritu Santo también es un milagro. Gracias, Señor, porque hoy abres mis ojos y me permites darme cuenta de los grandes milagros que has hecho en mi vida. Los demás no son cosas importantes, son añadiduras. Eso que necesitamos tú lo vas a suplir porque tienes el poder para hacerlo. Pero nuestra meta no es eso, nuestra meta eres tú. Te amamos con todo nuestro corazón y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Este programa. Dios les bendiga. No olviden, Dios un milagro no necesita hacer para que en Él puedas creer. Un abrazo fuerte. Este programa fue presentado con el patrocinio de